Pero no me dejarán mentir, como que dice que lo hecho en México, así decimos nosotros, ¿no? Que dice que lo hecho en México está bien hecho. Claro. Y nosotros cuando hablamos de México parece que la muerte tiene un sentido pues diferente. O sea, sí, pues todos nos vamos a morir, pero como que tenemos la impresión de que la muerte en México tiene un sabor diferente, ¿no? Un sabor que parecería que tiene mucho colorido, que tiene mucho sazón, incluso hasta en las cuestiones gastronómicas, ¿no? Entonces es un tema diferente. A lo mejor el sentido de la muerte, muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros ancestros, y a veces podemos hablar incluso de muchos elementos que son de la época prehispánica, es decir, desde antes de la llegada de los españoles aquí a este territorio. Y muchas veces festejamos esas tradiciones. Yo que todos recordaremos, yo por lo menos en mi infancia sí recuerdo, el altar que a veces ponían por ahí en mi casa, el altar de muertos. Miren, yo no se trata de confesar pecados pasados, ¿verdad? Pero yo recuerdo que alguna que otra vez pues me robé algo de lo que había ahí en el altar, porque decían que era para los muertos, pero bueno, yo pensaba que era asunto más de los vivos, ¿no? Pero, ¿para qué les digo? Pero bueno, en el caso concreto de nuestro México, pues es una fiesta también muy añeja y que afortunadamente el trabajo que se fue realizando por parte de los misioneros que llegaron aquí fue darle un toque cristiano. Pero bueno, vamos por detalles, ¿no? En México, el 2 de noviembre, como ya lo comentamos, es una tradición muy antigua, que incluso como ya lo referíamos también, pues esto va desde antes de la llegada de los españoles. Y bueno, según la cultura prehispánica, el alma de los muertos, de nuestros seres queridos, regresaban un día al año. Era un día de festejo, era un día de fiesta porque venía de viaje, ¿verdad?, del familiar, y venía a visitarnos, y pues era una convivencia muy, muy especial. Ese día el difunto se convertía en el huésped de honor, ese que pues viene, ahora sí como se dice literalmente, solamente viene a visitarnos una vez al año, y por eso había que hacer una fiesta pues en grande, ¿no? Había que festejar, había que agasajar y de la mejor manera. Yo creo que a todos nos ha pasado esto, bueno, quién sabe ustedes dos, a mí sí, esto de que cuando llegas a algún lugar te aprecian mucho en ese lugar y te dicen que qué es lo que te gustaría comer, ¿no? O sea, así como que quieren, pues, congratularse contigo, quieren, pues, darte lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, según lo que nos guste, pues, es lo que nos dan. Y en este caso también se supone que cuando se ponía el altar a los muertos, entonces se trataba de agasajar a esos muertos con sus gustos. Lo que les gustaba, ¿no? Si le gustaban los tamalitos, pues había que ponerle los tamalitos. Y si le gustaba por ahí el mezcalito, pues había que ponerle el mezcalito, bueno, el pulque más bien. Entonces, en fin, según el gusto que cada uno de los difuntos pudiera llegar a tener. Y esto era una parte bien interesante porque, en cierto sentido, para los indígenas, pues ellos no tenían una referencia de la muerte como la tenemos los occidentales. Para nosotros la muerte pues es una especie de pérdida. Y ok, podremos decir, bueno, como aquella rola, ¿verdad?, que a veces cantamos en los panteones, que dice así más o menos, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, y que la cantamos con retierto sentimiento, pero pues al final de cuentas duele. Y es una experiencia de dolor. Como sea, es un dolor que sí, ya cristianizado, pues es un dolor que tiene esperanza, pero como quiera duele. En el caso del indígena, pues no. El indígena parecería que está como del otro lado de una ventana, ¿no? O sea, de un lado están los vivos y del otro lado están los muertos. Y ciertamente estos muertos, pues no están muertos. O sea, no sé si me explique, no sé si ya me mareé Más con o menos, tanto. a ver. Es que el efecto del chocolate Sí, como sí, que de está. repente me hace que me emocione, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el punto es, o sea que a lo que quiero llegar, pues es que ciertamente los que están del otro lado es como si no hubieran muerto. Sí, Como por ejemplo seguimos. aquí la cabina, ¿no? Sí, como los que están del otro lado, en este caso estamos los vivos y los que nos están grabando pues son los que están medio dormidos. No, sí están vivos. Pero bueno, un saludo aquí a los que nos están grabando, por cierto, ¿verdad? Gracias. Aquí los tenemos en cuenta en este momento tan interesante del Día de Difuntos. Entonces es como una convivencia, no estamos lejos, simplemente es un paso que se tiene que dar, pero los familiares, los bisabuelos del bisabuelo, pues ahí están, ¿verdad? Somos una familia numerosa. Bueno, y
Y otra parte que en lo personal a mí también se me hace increíble, que valoraron mucho los misioneros, pues es el hecho de identidad familiar que tenían. Yo creo que si nosotros hacemos un recuento, yo no sé, Chuy, Chema, no sé qué antepasado ustedes recuerden. El más antiguo que ustedes recuerden y que recuerden algo de ese antepasado. No sé, Chuy, tú, por ejemplo, ¿de qué familiar tienes memoria tú? Que tú recuerdes que te hayan contado algo de un familiar tuyo. Bueno, pues está pues de mi hermana, pues la menor, pues como ella pues también pues tenían esta costumbre de que pues que tenían que pasarnos, había una tradición pues o un como mito que se contaba referente a esto, que los muertos pasaban por las noches pidiendo pues algo que de lo que uno les ponía, pero muchas veces pues ya si alguien no les ponía a esos difuntos pues iban tristes y no llevaban nada porque pues no tenían quien les poniera por ser de otra religión, o entonces una como pues algo que se comenta como una tradición que se hace por aquellas personas que se tiene esto en mentalidad, que ellos pasan y pues están esperando algo que les pongan también. Un sentido de generosidad interesante, ¿verdad? ¿Y tú qué recuerdas, Chema? No, bueno, yo aquí tengo gratos recuerdos. Mi abuelita, recuerdo que llegaban estas fechas y no sé por qué se le daba esto de contar leyendas. Leyendas así. ¿Estas de La Llorona o...? Algo así, sí, es que bueno, allá, pues ella de Oaxaca, ya falleció, ya. Pero hay muchas leyendas. Ahorita me recuerdo una de que llegaba precisamente en estos días, llegaba una señora del mercado y decía, voy a poner mi ofrenda. O que llegaba y la suegra le decía, pero ¿por qué le pones eso? Que no sé qué, que no hagas eso. Y entonces la señora decía, no, sí, voy a ponerle mi ofrenda a mis difuntos. Entonces después ella se arrepintió y dijo, no, mejor no la pongo. Cuando en eso dice que regresó otro, se fue y vio que iba una fila caminando por la calle de gente vestida de blanco. Unos llevaban sus cazuelas, otros llevaban su jarra de pulque, así, y él se quedó viendo y atrás vio una señora sin nada, no llevaba nada, y le preguntó, oiga, pero ¿por qué no lleva esto? Es que a mí no me dejaron nada. Entonces así mi abuelita recuerdo que nos hacía recordar cómo siempre había que ponerle algo al difunto para que se fuera contento. Y así más leyendas que pues sí daban miedo. Yo creo que después vamos a hacer un programa que se llame Las Leyendas de Chema, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener un buen rating, ¿no? Por contar todas estas leyendas que nos contaban nuestros antepasados, pero que pues concluimos, Chema, Chuy, creo que concluimos que la parte, el valor que podríamos rescatar de esta tradición, aparte del recuerdo de la familia, de nuestros antepasados, también el sentido de la generosidad, ¿no? O sea, siempre no son los demás los que tienen que darnos, sino nosotros los que tenemos que dar a los demás. Ese sentido, ese valor, que no solamente es un valor cristiano, es un valor que ya tenían nuestros antepasados. Y que, bueno, son valores que los misioneros españoles cuando llegan a México, pues los aprovechan. Ellos van a empezar una ardua tarea de evangelización y bueno, y van a aprovechar el tema precisamente de esta costumbre azteca, esta costumbre, bueno, no azteca, prehispánica, y la van a dejar prácticamente intacta. Todos los elementos prehispánicos están ahí, pero le van a dar un sentido cristiano. Por eso el día 2 de noviembre es el día que se dedica a la oración por las almas de los difuntos. Por eso se sigue la costumbre de visitar los panteones, aunque yo les comparto que a veces hay cada fiesta y cada cosa que hacen en los panteones. A mí me tocó una vez, déjenme les comparto, me tocó estar en el panteón de Iztapalapa, aquí no tan lejos, es un panteón muy grande, y me tocó ver a uno que llevó su combi, en aquel entonces eran combis, y pues puso a todo lo que daba el volumen de su estéreo de ahí de la combi, le puso otras bocinas, aquello se cimbraba, y se puso ahí a abrazar la cruz, ¿verdad?, de ahí del panteón donde estaba su difuntito, y pues destapó por ahí una buena cerveza, y pues era una caguama de esas familiares, ¿no? Entonces, pues tomaba él un trago y echaba un trago a la tierra del difuntito, ¿verdad? Decía que estaba chupando con el muerto. Entonces, digo, cuestiones que no tienen que ver absolutamente nada con el sentido profundo de visitar los panteones, que es orar por los difuntos. Que bien sí se llevan flores a la tumba,
no tanto porque se crea que los muertos van a venir, no, ya no es ese sentido, sino porque nosotros queremos expresar mediante estos gestos de arreglar la tumba, de llevar las flores, pues el afecto que tenemos por la persona fallecida. Y sobre todo para dedicar, esta es la parte central de la fiesta, dedicar nuestras oraciones a Dios por su alma. Es ese sentido, pues, cristiano, de estas costumbres que, como les comentaba, pues son milenarias. Y ciertamente, nosotros, bueno, yo creo que en nuestra cultura tenemos esto de hasta reírnos, ¿no?, de la muerte, pero ya en un sentido más cristiano, vemos nosotros que algo que no puede faltar en un altar es un crucifijo. Un crucifijo que nos recuerde precisamente el sentido de nuestra existencia, de nuestro pasar por este mundo, que es Jesucristo, que Él también murió, pero también resucitó. Entonces, en este sentido, pues la cruz nos tiene que recordar todo esto, ¿verdad? Y aquí es donde vemos que sale victorioso Jesús, y pues así también nosotros vemos con gran alegría la muerte, incluso en ese sentido de no, así que no agüitarnos, no pensar que todo está perdido, ¿verdad?